Una vez más, buenos días. Y digo una vez más porque ya había pasado yo hace ratito. Mis hermanos, es un gozo, es un enorme privilegio de verdad el poder estar aquí, el poder ver todo lo que Dios ha hecho a lo largo de este extinto 2021, ¿no? Y obviamente, una vez más, puesto que tenemos esta enorme oportunidad de congregarnos y de estar aquí domingo tras domingo, es muy interesante que tenemos que aprender a hacer cosas. ¿Por qué venimos, hermanos? ¿O para qué venimos acá? ¿Quién haya hablado que no sepa quién fue? Ok. Para darle la gloria a Dios. ¿Y cómo le doy yo la gloria a Dios? ¿A través de qué o cómo? A través de mi propia vida, buen punto. ¿Cómo? A través de la alabanza, de la comunión con los santos, por su hermosa palabra, que obviamente Él nos ministra, ¿no? Con su palabra, y nosotros tenemos esa hermosa y valiosa responsabilidad de vivir su palabra. Nosotros tenemos que aprender que tenemos que tener una adoración correcta a Dios. Y lo digo correcta porque a veces nosotros pensamos que hacemos las cosas de forma correcta y exactamente lo estamos haciendo de forma incorrecta. Eso es muy interesante. Por eso la Biblia nos marca con mucha puntualidad cómo es que tenemos que darle a Dios una adoración correcta. Desde un principio, sabemos que hay muchas opiniones cristianas acerca de lo que es la adoración. Y hay muchas, cada quien y todos los que hacen adoración, ninguno cree que lo está haciendo de forma incorrecta, ¿eh? Todos creen que lo están haciendo de forma correcta, pero ¿esa es la forma correcta? ¿Qué dice la Escritura respecto a esto? Y por supuesto, ustedes y yo sabemos que esto no es nuevo, absolutamente para nada. Pero la cuestión real aquí es si Dios tiene una opinión respecto a este asunto. ¿Dios ha dicho con puntualidad cómo se le debe de adorar a Él? ¿Dios lo ha dicho? Y si lo ha dicho, ¿por qué todos lo dan por omiso? Y si no todos, ¿por qué la gran mayoría lo da por omiso? Hace omisión de esto. ¿Le importa a Dios la forma en la que tú, en lo individual, o nosotros, en lo colectivo como iglesia, le adoramos? ¿Acaso a Dios le importa esa parte? ¿O es una especie de deidad liberal nuestro Dios, al que no le importa cómo lo adora su pueblo, sino que en cambio se contenta con la esperanza de que en cierto lugar haya personas que lo adoren de manera como sea? ¿Es así Dios? Wow, ahorita nos vamos a dar cuenta, hermano, que aun cuando tenemos una doctrina reformada y leemos la Biblia, bueno, no todos, pero leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que incurrimos en muchos errores, en muchos. Las Escrituras revelan que a Dios en efecto, le importa cómo lo adora su pueblo. Y Dios ha dejado estipulado cómo debe de ser. Nota lo que dice Levítico en el capítulo 10. Vamos a Levítico, por favor, mis amados. Levítico capítulo 10, versículos del 1 al 3, cito. Nadab y Abiú
hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló diciendo. Escucha, y es aquí donde falla el asunto. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Ay, híjole. Ay, hermano, esto a mí me estremece y hace que se me enchine la piel. Lo he dicho antes y lo repito hoy. No juguemos a la iglesita, hermano, No juguemos a la iglesita. Si vienes acá porque no tuviste nada que hacer en tu casa, mejor quédate en tu casa. ¿Me estás corriendo, pastor? No, te estoy diciendo que vengas con el objetivo correcto. Eso es lo que estoy diciendo. Repito el versículo 3 del capítulo 10 de Levítico. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló diciendo: como santo seré tratado por todos los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el problema de cuando alguien o alguna iglesia no está adorando a Dios de la forma correcta? ¿Qué es lo que está pasando? Se deshonra a Dios ¿a causa de qué? A causa de que no sabemos de que Él es un Dios santo, santo, santo. Y lo queremos tratar y nos comportamos como si fuera nuestro igual. Y mi mamá lo diría de una forma muy peculiar: bola de igualados, Él es Dios. Así de sencillo. Y a veces nosotros deshonramos el culto con nuestra forma de ser, con nuestra ironía de las cosas. Es por eso que hoy mi hermano Enrique, quien preside, se dio a la tarea de recordarnos estos elementos importantes de un servicio de adoración. ¿Cuáles elementos importantes? La llegada es cuando puedas, después de que te despiertes de buenas. ¿Es así? No. ¿A qué hora es la llegada? A las 8 de la mañana. Pastor, yo pensé que era 10:30. Con razón nunca alcanzo nada, pastor. Exactamente, es por eso. Porque es a las 8 la llegada. Una vez, hermano, que se comienza el servicio, nos explicaba mi hermano Juan Enrique, una vez que se comienza el servicio, nadie puede pasar. Porque, ¿qué sientes tú? Bueno, hoy está tan desvirtuada la educación a los niños, hermano, que están hablando entre adultos, ¿no? Y el niño, oye papá, pero fíjate que... Y el niño, y el papá, mandé, perdón, y ya dejó a la otra persona hablando sola. ¿Qué pasó, mijito? Bola de maleducados. Es de mala educación dejar a alguien con la palabra en la boca, ¿no es cierto? ¿No nos enseñaron eso nuestros padres? Bueno, a lo mejor a ustedes no, pero a mí sí me volteaban un cachetadón por irreverente, por irrespetuoso. Cuando está hablando el pastor aquí y está citando la escritura y tú te levantas y te sales, ¿a quién estás dejando con la palabra en la boca? Entonces, ¿por qué te levantas y te sales? Ay, hijo, pastor, ¿qué le está pasando? Ahora nos viene a porrear. No, quiero que todos llevemos una adoración correcta a nuestro Dios, en lo individual y en lo colectivo. Eso es lo que pretendo, es un buen mensaje para Año Nuevo, hermano.
de verdad, y que esto nos sirva, ¿cierto? Nadab y Abiú, por supuesto, estos hijos de Aarón, eran sacerdotes. Fíjate lo que eran sacerdotes, por lo cual tenían todo el derecho de ofrecer sacrificios de adoración a Dios. Entonces, ¿por qué los consumieron? Y Aarón, si tú sigues leyendo la narración, a Aarón no le fue permitido hacer duelo por ellos. Ay, no, entonces mejor así no vengo. No, por eso lo dije desde un principio. Por eso lo dije desde un principio. No es como tú quieres, es como Dios ha establecido. Porque dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, que Dios es un Dios de desorden y cada quien puede hacer lo que quiere. No, perdón, entonces, ¿qué dice? Dios es un Dios de orden y debemos acatar lo que Él dice. Fácil, esto no es tan complicado. El asunto es que estos dos jóvenes ofrecieron fuego extraño en el altar y debido a ello fueron consumidos. No es como tú quieras, no es cuando tú quieras. Es a la forma en la que Dios ha prescrito el orden. Es un mensaje fuerte, hermano. Y lo aclaro de una vez, por si te incomodas, me gustaría decirte lo siento. Pero gloria a Dios si te incomodas. Porque no me voy a retractar de nada de lo que yo diga hoy. Las Escrituras dejan claro que la adoración es algo que hacemos, no algo que tan solo presenciamos. Escucha bien lo que digo. Las Escrituras dejan bien en claro que la adoración es algo que hacemos, no solo algo que meramente presenciamos. No es meramente un asunto del pastor o en este caso, mi hermano Juan, que hoy amablemente vino y nos preside, nos dirige. No es solamente el asunto de los diáconos, es un asunto de toda la congregación. Es más, aún de usted que nos sigue por las redes sociales. Si usted está en su casa todavía despeinado, esa no es la forma en la que Dios busca que usted lo adore. Debe de ser con toda la reverencia, aun cuando usted esté en su casa. ¿Ok? La adoración es para toda la congregación, pues la adoración es algo que hacemos juntos. Es nuestra responsabilidad común y corporativa adorar a Dios como Él quiere y merece que se le adore. ¡Wow! Muy pocas veces nos detenemos en pensar en esto, mi amado hermano. Muy pocas veces. Cabría hacernos una pregunta aquí. Y conste que todavía no empiezo, estoy en la pura introducción, hermano. Imagínate cómo va a estar el sermón. Así que si traes sueño, mejor no te duermas, porque no vienes a adorar a Dios con tu dormitar. ¿Ok? Cabría hacernos una pregunta. ¿A dónde debemos recurrir para recibir instrucción de cómo debemos adorar a Dios? A la Biblia. A la Biblia, hermano. Entonces, ¿ya te fijaste por qué es bien triste? ¿Por qué caemos a veces en errores? ¿Por qué? Porque no vamos a la Biblia. La semana pasada yo preguntaba, ¿no? Hermanos, ¿cuántos leímos la Biblia completa? Y fue bien triste ver solamente 3 manos levantadas. Pues por eso se adora a Dios. Es más, ni es a Dios a quien adoras. Hoy, pastor, hoy sí vino filoso. No, hermano, quiero que tengamos conciencia solamente. La Biblia nos enseña cómo debemos hacer para adorar al único Dios vivo y verdadero. Al recurrir a su hermosa palabra, encontramos un patrón de adoración aceptable, un patrón que se repite de principio a fin, de tapa
a tapa. Por eso es importante de Génesis a Apocalipsis, ¿no es cierto, hermano? Las Escrituras son, según la confesión de los reformadores, norma o la norma de las normas que no pueden normatizarse. Vaya. Esto es lo que significa cuando decimos solo Escritura o solo la Escritura, porque solo ella contiene la forma en la que debemos adorar al único Dios vivo y verdadero. Nosotros creemos y enseñamos los puntos de la reforma, ¿no es cierto? Las 5 solas. ¿Cuál es la primera? ¿Y el féretro? ¿Cuál es la sola 1? Sola Escritura. Ok, gracias, Oscar. Sola Escritura, hermano. Porque es solo la Biblia quien nos revela quién es Dios. Es solo la Biblia quien nos revela quiénes somos nosotros. Y es solo la Escritura que nos dice cuál es el medio que Dios ha provisto para nuestra salvación. Por eso es necesario meditar en ella, ¿cierto? Por eso, mis amados hermanos, en esta mañana vamos a ver cómo es una adoración correcta y hacia dónde nos lleva. Vamos a Isaías, que es el texto que ya mi hermano Juan Enrique leyó. Isaías en el capítulo 6, versículos del 1 al 8, ya lo leímos. Es por esto que ya solamente voy a entrar de lleno al pasaje, ¿cierto? Vamos a ver 4 puntos, mis amados hermanos, 4 puntos. El punto número 1 es una verdad. Tenemos que tener, para poder tener una adoración correcta, tenemos que tener una verdadera visión del Dios vivo. O sea, tenemos que desempañarnos los lentes, si es que usas lentes, o hazle así, mi hermano, porque, o ponte colirio, dice allá Génesis, Apocalipsis, ¿no? Ponte colirio así para que se te desborre, para que se te desnuble la vista y puedas ver correctamente. Necesitamos tener una verdadera visión del Dios vivo. Segundo punto que vamos a ver hoy. Tenemos que tener una confesión de pecados genuina. Esta es la forma individual y colectiva, hermanos, ¿eh? Y tercero, tenemos que, una vez que tenemos confesión de pecados, otra forma de adorar a Dios es con la proclamación del Evangelio. Y después de esto, un cuarto punto que vamos a ver hoy es que necesitamos una respuesta a nuestra adoración. Y la respuesta nos la va a dar Dios. ¿Dónde? ¿Cómo? En su hermosa palabra. En su hermosa palabra. Así que andamos como carritos chocones de repente, porque otra vez no conocemos lo que dice la Escritura. Así que punto número 1, que es, para poder tener una correcta adoración, tenemos que tener una correcta visión de Dios. Una correcta visión de Dios. Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 8, nos brinda una ilustración de la verdadera adoración, que nos enseña lo que Dios espera de su pueblo cuando se le adora. Ante todo, el profeta Isaías experimentó una teofanía, una visión del Dios vivo y verdadero. Y esta no es la primera o no es la única vez en la que una persona tiene una visión de Dios. ¿Se acuerdan allá Juan, cuando está en la isla de Patmos, ya viejo, y le es revelado todo lo futuro? Allá también. ¿Cierto? Y si nosotros, mis amados hermanos, hemos de adorar a Dios
Él quiere que lo hagamos también. Nosotros entonces debemos ir a Dios tal y como Él es. Otra vez, no es nuestro igual. Aprendamos a tratar a Dios con absoluta reverencia y respeto. Tenemos que tener correcta entonces una visión del Dios vivo y verdadero. A veces nos acostumbramos tanto a que somos cristianos y que la cruz y que si nosotros nos detenemos y leemos con detenimiento, entonces vamos a ver que no es un juego, que esto es más serio de lo que yo creo. Isaías relata entonces que en el año de la muerte del rey Usías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y sus faldas, dice las Biblias de las Américas, las orlas, sus faldas llenaban el templo. El trono, cuando Isaías cita el trono, está diciéndonos entonces que es un símbolo de la realeza y soberanía. Realeza y soberanía, lo cual indica que el que está sentado en el trono es al mismo tiempo rey y juez. No es cualquier cosa cuando te acercas al altar. No lo hagas de una forma deshonrosa. Representa entonces autoridad y representa a la misma vez la justicia. Pero por supuesto que hay aún más en este pasaje. Pues aquel cuyas faldas llenaban el templo, no solo en el versículo 1, pongan el versículo 2, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. O sea que no estás solito ahí. No estás solito. 6 alas de cada uno de estos serafines, que literalmente significan llamas ardientes. Esto tiene mucho simbolismo, mucho. ¿Escucha? Las alas con las que cubrían sus rostros, sin duda, indican humildad. Indican humildad. Ellos, los serafines que están delante de la presencia de Dios. En tanto que las que cubrían sus pies representan pureza. Los serafines sabían en presencia de quién estaban y no se atrevían a mirar su rostro. Wow, ¿quién es este entonces? A quien nosotros tratamos como si fuera Ian. Aguas, hermanos. No vayamos a hacer las cosas mal. Estas criaturas, los serafines, con alas no se limitan a volar. Suspendidas en el aire y en silencio así. No hacen eso. Se dan voces una a la otra y dicen: Santo, Santo, Santo. Es muy interesante, mis amados hermanos, que en el lenguaje hebreo, hoy que ya estudié, ya veo más cosas, ¿no? En el lenguaje hebreo no hay forma comparativa o superlativa adecuada para describir algo con mucha puntualidad, como en nuestro idioma, nuestro castellano. Que nosotros para decir, en lugar de decir santo, 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 nosotros podríamos bien decir súper santísimo. Bueno, este tipo de expresiones no existen en el idioma hebreo. Por eso es necesario que el autor repita, esto se le llama trisagio, santo, santo, santo. Está afirmando entonces
la cualidad y la esencia del ser que él está viendo. No es cualquier cosa. Lo está repitiendo así porque no encuentra otra forma el autor de describirnos qué es lo que él está viendo, en presencia de quién está. ¿Cierto? Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos y toda la tierra está llena de su gloria. ¿Lo entendemos? ¿Sabemos delante de quién estamos cuando nos referimos a Dios? Cuando venimos a orar a Dios. No lo hagas por hacerlo, te lo repito una y otra vez. No lo hagas por hacerlo. Te pido por favor que pongas un separador allí y vamos al libro del Apocalipsis. En el capítulo 4, un texto muy parecido a este, que a mí en lo particular me gusta. Me gusta mucho. Pero quiero que leamos solamente el versículo 8 del capítulo 4 de Apocalipsis. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, nota, es prácticamente la misma escena, ¿cierto? Estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¡Wow! Esto se hace allá arriba. Y una vez más, se supone, bueno, no se supone, sino que literalmente nosotros somos una extensión del cielo, hermano. Eso es hermosísimo. ¿Por qué entonces somos tan irreverentes cuando estamos delante de Dios? Cuando venimos a adorar a Dios, ¿por qué somos tan irreverentes? ¿Por qué? Porque no estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Nuestro conocimiento de Dios es demasiado pequeño. ¿Cierto? Allí en Apocalipsis 4:8, la iglesia primitiva encontró una referencia a la Trinidad. Y si lo analizamos nuevamente con la perspectiva del Nuevo Testamento, sin duda podemos entender esa afirmación. Es un trisagio, como les dije. De modo que el punto central de esta estructura parece ser el énfasis. Tenemos como ejemplo Génesis en el capítulo 14, versículo 10. Mira, qué bueno que hoy no se está proyectando nada, mi hermano. Qué bueno que hoy no se proyecta nada. Abre tu Biblia. Y yo creo que esta va a ser de esta práctica durante todo el año. No se van a proyectar los versículos. Quiero escuchar Biblias. Quiero escuchar Biblias. Estos artefactos son muy buenos. Evitan que yo gaste mucho papel. Pero todas mis notas yo prefiero hacerlas en los cuadernos y luego las paso para acá. Así que es más fácil buscar aquí. Ay, sí, ¿cuál versículo me dijiste, pastor? Sí, aquí lo encontré bien rápido. No, usa tu Biblia. Usa tu Biblia. Quiero escuchar Biblias, hermano. Si todas las Biblias que existen sobre el mundo se abrieran al mismo tiempo y se ojearan así, se levantaría una polvadera impresionante. Pero no se levanta porque nadie las abre. ¿Ok? Génesis capítulo 14, versículo 10, cito. Y el valle de Sidim está lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y de Gomorra huyeron y cayeron allí, y los demás huyeron a los montes. ¿Por qué refiero Porque esta palabra pozo en el texto hebreo tiene la idea de algo muy profundo.
No es un pozo como nosotros nos lo imaginamos, redondito, con sus laderitos rojos, bien delineadito. No, hermano. Tiene la idea de algo grande, profundo. Lo que hoy conoces como un socavón. Algo así. O sea, tú hoy no entiendes lo mismo un pozo que un socavón. Entonces, un socavón, un hoyote. Algo así, esa es la idea. Y ahora imagínate cuando el texto hebreo está haciendo énfasis y repite varias veces la misma palabra. Es porque no encuentra otra forma de describir algo. Por eso dice, santo, santo, santo. Wow. ¿Delante de quién estamos entonces? La santidad de Dios hace referencia a su separación de su creación. ¿Te acuerdas estos términos medios complicados de teología? La inmanencia y la trascendencia de Dios. Dios es trascendente porque Él está por encima de la creación. Y la inmanencia significa que Dios está íntimamente relacionado con los suyos. Él sostiene la creación. Son cosas así que nos cuestan trabajo a veces entender, pero es necesario que lo entendamos. Necesitamos entender. Nosotros somos finitos. Él es infinito. En otras palabras, Dios es trascendental. Y su santidad revela la diferencia y el infinito contraste entre su naturaleza y la nuestra. Alec Motyer define la santidad como la majestad moral total y única de Dios. Escucha otra vez. Define la santidad como la majestad moral total y única de Dios. Qué expresión tan maravillosa, ¿no es cierto? O sea, está tratando él de entender qué es la santidad de Dios. La majestad moral de Dios es total y no tiene rival alguno. De igual manera, E.J. Young sugiere que la santidad es la totalidad de la perfección divina que separa a Dios de su creación. Aquello que casi trasciende nuestra definición es lo que hace que Dios sea Dios. La santidad incluye todos los atributos de Dios. Su santidad es lo que define a Dios. Yo puedo preguntarme entonces, si la visión de Dios que tienen muchos de los que dicen que adoran, es lo que los serafines están diciendo. Venimos entonces, hermanos, a adorar a Dios porque Él es santo, santo, santo. ¿Lo haces tú en tu casa con esa completa reverencia de saber quién es Él? ¿O aquí te comportas de una forma y allá te comportas de otra? Adoramos con el entendimiento de que es el único Dios santo y que toda la tierra está llena de su gloria. ¿Con ese entendimiento adoramos, hermanos? Yo en lo particular creo que no. Creo que muchas de las veces nos quedamos demasiado cortos en la adoración. Venimos a satisfacernos a nosotros mismos. O venimos a juzgar a los demás hermanos. Ay, ¿ya lo viste? Ay, es que dijo. Ay, es que se movió. Ay, cállate. Y adora a Dios. Yo me pregunto si en nuestra adoración hallamos algo parecido a esta visión de Isaías de Dios. Creo que estamos cortos, hermanos. O se encuentran cara a cara con la realidad de Dios aquellos que vienen a nuestros servicios de adoración. Dicho de otra forma, cuando hay alguien que nos visita por primera vez, se lleva una fuerte impresión de que verdaderamente adoramos al único Dios santo, vivo y verdadero, o reflejamos ahí cualquier
chacharita que te imaginas. ¿Reflejamos al Dios de la Biblia o reflejamos a un Dios imaginario? ¿Qué impresión se llevan aquellos que nos visitan por primera vez? ¿O se van con una visión de un Dios chiquito, es Diosito? ¿O de una deidad completamente marchita? ¿Qué reflejamos? La adoración es la reunión del pueblo de Dios que se congrega para confesar que Él es digno de ser adorado. ¿O cómo podemos adorarlo si no tenemos claramente quién es Él? ¿Lo podemos hacer? ¿Podemos adorarlo si no sabemos quién es Él? La respuesta inequívoca es no. Entonces, nuestro patrón de adoración debe declarar el carácter santo, puro, justo de Dios. ¿Me entienden? La adoración tiene componentes tanto objetivos como subjetivos. Desde luego, por supuesto, entonces, la adoración es subjetiva. Hay una experiencia personal e individual aquí, que se experimenta en la adoración, pero las Escrituras también dejan claro que la experiencia subjetiva de la adoración debe predicarse sobre la verdad objetiva del Dios vivo y verdadero. El Dios que es revelado en las Sagradas Escrituras. Roger Scruton, un filósofo británico de renombre, ha sugerido que la adoración es el indicador más importante de que una persona o grupo de personas creen realmente en Dios. Él describe la adoración y define a Dios mucho mejor que la teología dice. La adoración describe mucho más a Dios que la propia teología. ¿Cómo venimos a adorar a Dios? ¿De qué me sirve a mí, hermano? ¿De qué me sirve a mí? Y me voy a poner ejemplo yo como el pastor de la iglesia. ¿De qué me sirve a mí saberme muchos términos teológicos y manejar perfectamente la kenosis si mi vida no refleja en lo más mínimo a Dios? ¿De qué serviría? Puro intelectualismo, ¿no es cierto? No estoy diciendo que no estudien, aclaro. No estoy diciendo que no estudien. Hay que estudiar. Pero vivir lo que estudiamos, vivir lo que aprendemos. Debe de haber entonces en nosotros una preocupación clara, genuina, mis amados hermanos, que en la iglesia normal y corriente, el Dios de la Biblia nunca llegará a ser adorado como Él merece. ¿Cierto? Roger Hunter sugiere que una iglesia próspera debe practicar la adoración de celebración por dos razones. Uno, para proporcionar una celebración con la que los precristianos se puedan relacionar y a la que encuentran significado. Y dos, para eliminar el factor de espanto, de modo que se brinde un servicio al que nuestros miembros quieran invitar a sus amigos. ¿Es eso? No. ¿A poco no te daría miedo estar allá como Isaías en una visión viendo a Dios? ¿No te daría eso terror? Si eliminamos el terror de nuestras vidas, de nuestra adoración, ya no es adoración. Ya lo rebajaste a tu igual. Y Él no es igual a nosotros. ¿Cierto? Tozer, me gusta leer a Tozer, y Tozer dice lo siguiente: hemos simplificado el cristianismo hasta el extremo, dice Tozer. Dios es amor.
Jesús murió por ustedes. Crean, acepten, gócense, disfrútenselo y cuéntenselo a quien más confianza le tengan, dice Tozer. Y esto es todo. Este es el cristianismo de nuestros días. Lo suficientemente mediocre, hermanos. Yo no daría ni 5 centavos por este tipo de cristianismo mediocre. Eso no es cristianismo y eso tampoco es adoración. Entonces una adoración depende del concepto de Dios que tú tengas. Y como bien lo dice Tozer también, lo que es el pastor, lo que el pastor cree, el concepto que el pastor tiene de Dios, ese es el concepto que la iglesia va a tener de Dios. Eso debe de estar muy por encima de nuestra propia perspectiva y de nuestra mente limitada. Debemos de tratar a Dios como Él es, santo, santo, santo. No lo rebajes, no lo rebajes, ni en lo individual, ni en lo colectivo. Segundo punto. Para poder tener una correcta adoración, obviamente necesitamos un concepto claro de quién es Dios. Y cuando tenemos un concepto claro de quién es Dios, entonces tiene que venir la confesión de pecados, que es el punto número 2. La confesión de pecados, dice el versículo 5. Y entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, porque soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. La adoración auténtica entonces no solo comienza con una verdadera o con una correcta visión de Dios, sino que además nos lleva a una confesión de pecados, tanto en lo individual como en lo colectivo. ¿Cierto? Y quiero dar a entender que esto también debería de suceder en nuestra adoración, hermano. Si no llegamos a estar frente a frente con nuestro pecado como individuos y como congregación, no hemos visto a Dios y tampoco adoramos a Dios. Pues cuando conocemos a Dios en la adoración, nos vemos como Él nos ve. Nos vemos como pecadores, pero aquí hay algo muy interesante. ¿Quién de aquí no sabe que es pecador? Levante su mano. Vaya, qué interesante. Todos sabemos que somos pecadores, ¿no es cierto? Pero no basta con saber, hermano, a veces hay palabras tan trilladas en nuestra forma de ser y en nuestra forma de hablar. No, es que yo soy bien pecador. Ajá, pero no compones nada. ¿De qué te sirve? ¿De qué sirve? Tú no puedes mantener en secreto absolutamente nada acerca de tu pecado. Nada. Escucha, para poder tener una correcta adoración debe de haber una perfecta y clara confesión de pecados. Primero, porque Él es santo y yo soy pecador. Para que yo pueda acercarme a Él, tengo que ir en confesión de pecados. Tú no puedes ser un perfecto hipócrita en esta parte. Es fuerte, ¿no es cierto? Pero el que tenga oídos para oír. Escucha lo que dice Josué. Ay, a mi Biblia ya le robaron Josué, mis hermanos. ¿Quién fue? Josué en el capítulo 7, nosotros encontramos aquí la narración de que cuando van a entrar a la tierra prometida, Dios les da las victorias sobre los pueblos que van a conquistar, ¿cierto? Escucha, cuando hay pecado oculto en lo individual, hay una afectación colectiva. Escucha lo que estoy diciendo. Por eso, este es un mensaje, creo yo,
claro, perfecto y muy puntual para comenzar el año. Para que si nada más te pasaron las fiestas y todo atrás el punch encima, le pares y te arrodilles y pidas perdón a Dios por tu pecado. Escucha lo que dice Josué en el capítulo 7, versículo 10. Obviamente no voy a leer todo el pasaje, hermano, porque es largo, pero voy a leer solamente algunos textos. Y el Señor dijo a Josué: levántate, porque te has postrado rostro. ¿Por qué te has postrado rostro en tierra? Ah, caray. O sea, Señor, ¿no quieres que esté postrado a tierra? No, te me paras ahorita, dijo el Señor. ¿Por qué, Señor? Porque hay pecado en ustedes. Ay, hasta se me exalta el corazón, hermano. Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené. Y hasta han tomado las cosas dedicadas al anatema. Y también han robado y mentido. Y además las han puesto entre sus propias cosas. Ah, ya quisieron camuflajear el pecado entre todos. ¿Te das cuenta? El pecado que Dios les dijo que no tomaran nada. ¿Cierto? Dios les dijo que no tomaran nada. Y Acán dijo: no, pues si salgo de apuros, ¿no? Sin que nadie me vea. Y vámonos. Pero ve lo que pasa. Y entonces caen en otro pecado. Mintieron. Y cayeron en otro pecado. Lo quisieron camuflajear con las demás cosas. Wow. No pueden pues los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Vuelvan la espada delante de sus enemigos, porque han venido a ser anatema. Han venido a ser malditos a causa del pecado que hay en ellos. ¿En serio? No estaré más con vosotros, a menos que destruyas las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. Y entonces, pues Josué tenía que poner en fila a todos, a ver, ¿tú fuiste? 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 Mandó acercarse, versículo 16. Y Josué se levantó muy de mañana e hizo acercar a Israel por tribus. Y fue designada la tribu de Judá. Y mandó acercar a las familias de Judá, y fue designada la familia de los de Sera. E hizo acercar a la familia de Sera, hombre por hombre. Y Zabdi fue designado. Mandó acercar acercar su casa, hombre por hombre, y fue designado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Lo encontró. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, escucha. ¿Cuál es el fin del hombre? Dar la gloria a Dios y gozar de Él para siempre. Cuando tú encubres tu pecado y tu vida espiritual viene en decadencia y empiezas a infectar a los demás, viene una decadencia. ¿Quieres glorificar a Dios en este 2022, 2 de enero? ¿Quieres glorificar a Dios? Escucha lo que dice el texto 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, te ruego, da gloria a Dios, Dios de Israel, y da la alabanza. Ya de haber dicho Acán: ¿cómo, Señor? ¿No? Declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Ay, jole. O sea que
El ocultar un pecado, hermano, deshonra a Dios. Y por más que tú lo quieras ocultar, Dios lo va a sacar a la luz. ¿Es claro el texto? Y Acán respondió a Josué y dijo: en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Y paz, 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 paz. Confesó perfectamente todo lo que él había hecho. Entonces no se trata de saber que eres pecador, como cuando le dices a un niño: niño, ¿has repetido? Sí, se va. No. Cuando uno confiesa su pecado, debe de darle gloria a Dios. Por ejemplo, si tú estás estudiando la Biblia, estás haciendo tu tarea del próximo domingo, aprendiéndote los versículos, ¿no? Que ya, bueno, y que los libros en orden de la Biblia, ¿no? Y Dios te habla en un texto. ¡Pah! Dices: ¡ay, hijo! No había entendido este texto. No había entendido que yo estaba pecando contra Dios. ¿Sabes qué? No lo ocultes. Dale gloria a Dios. ¿Cómo? Si me avergüenzo. Haz tu orgullo a un lado. Haz tu orgullo a un lado. ¿Qué hizo Isaías? Está confesando el pecado. ¿No es cierto? Entonces dije: ¡ay de mí! ¿Por qué? Porque soy pecador. Y en medio de puros pecadores habito. Está confesando el pecado. ¿Tú quieres darle gloria a Dios? Confiesa tu pecado abiertamente. Primero para con Dios. Dios, reconozco, Señor, que he pecado contra ti desde hace tiempo, con esto. Tú sabes lo que traes en tu mochila, ¿no? Ya ves, andamos como el pípila, cargadotes. Ya les he explicado esto ya les he explicado el tameme, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Un tameme. Eran los cargadores que iban de Xochimilco a La Merced, pero iban caminando. Y llevaban los guacales de sus productos aquí en la espalda, amarrados con una cinta aquí para hacer fuerza, y iban así. Esos son los tamemes. Hoy el tameme es una transportadora de valores. Tameme, los han visto, las camionetas blindadas. Pero originalmente eran los cargadores que iban a La Merced. Pero está la gente tan acostumbrada al pecado que a veces parecen tamemes. Cuando llegaban a La Merced y vendían su producto, los guacales estaban ya vacíos. Entonces se sentían raros sin carga. Para poderse regresar a gusto le echaban piedras a los guacales y ahí iban otra vez. Si ya lo confesaste, ya. Dale gloria a Dios. ¿Sabes qué, hermano? ¿Saben qué, pastor? ¿Saben qué, iglesia? Yo vivía así. Pero Dios me mostró a través de esto que yo estaba en pecado y aquí estoy. El Señor me ha perdonado. Dale gloria a Dios por medio de la confesión de tu pecado. Antes, escucha este pastor consejo. Escucha este pastor consejo. Antes de que Dios venga y lo saque a flote. Porque te va a avergonzar peor de lo que tú crees. Porque con Dios no se juega. Y si lo vas a adorar correctamente. ¡Wow! Ay, pastor, ¿por qué mejor no nos predica otra cosa? O como dice como dice el libro de los Salmos, hermano, yo sé que me estoy tardando. Pero es sumamente importante que podamos entender esto para comenzar bien el año. El Salmo 51 dice, cito: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Escucha, borra mis transgresiones, lávame,
¿Por qué necesito lavarme? Porque estás mugroso, estás colchambrudo, lleno de todo lo que te puedas imaginar. El pecado ensucia, el pecado mancha. Por eso necesitamos la confesión de pecados para que Dios nos lave. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor. ¿Qué? ¿Qué ole? ¿No hasta lo cantamos? ¿No hasta lo cantamos? Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está delante de mí. Porque yo reconozco mis transgresiones. El pecado, hermano, satura la mente. Lo voy a decir en un léxico más coloquial, espero no ofender a nadie. El pecado, ¿se los diré o no? Entorpece. Gracias, Alain. No te deja pensar con claridad. A ratitos no. Día y noche te entorpece el pecado. No te deja ver con claridad. ¿Cierto? Pero nota lo que dice el salmista: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás reconocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis transgresiones. Clama a Dios y dile: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva mi espíritu recto delante de mí. No me eches delante de tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces podrás darle la gloria a Dios, porque les dirás todo lo que Él te ha perdonado y lo confesarás abiertamente, sin vergüenza, sin pena alguna, porque estarás limpio, tendrás gozo de tener la salvación de Dios. Eso dice el Salmo. Y si tú lees el Salmo 32, no es diferente a este. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre en quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Escucha, no te calles, no te calles. Escucha, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí y mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¡Wow!
No encubras tu pecado. Confiésalo abiertamente para que puedas adorar a Dios como Él requiere que se le adore, en santidad. No huyas. ¿Queremos tener adoración que impacte a los que nos visitan por primera vez? ¿Queremos tener una adoración que glorifique al Padre? Tenemos que venir en santidad. No solamente cada primer domingo de mes, que es cuando tenemos nuestra Santa Cena, que dices, yo desde anoche, siempre. Porque entonces podrás predicarle a otros el Evangelio y habrá contundencia en tus palabras, contundencia de santidad, porque reflejas a Dios. Tercer punto, hermanos. Llevo 2. Voy a tratar de irme muy rápido o se los dejo para la próxima semana. Llevo ya llevo 1:10 casi. Me faltan 2 puntos. ¿Se los doy? Conste. Una adoración correcta, una adoración auténtica me lleva a la proclamación del Evangelio. Regresamos al libro de Isaías. Versículos 6 y 7. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano y había tomado que había tomado del altar con las tenazas. Y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. ¡Wow! ¿Ya viste? Hermano, nada más esperan que los confesemos y listo, seremos limpios como la nieve. ¿Cierto? Esta es una cena en una clara anticipación de la obra de Cristo, aquí en Isaías. Es un acto unilateral de Dios, un sacrificio propiciatorio unilateral. Es una descripción de la expiación. Es una descripción de la expiación. Te están quitando la culpa. Isaías no dio absolutamente nada a Dios. Se encontró frente con su pecado y entonces se dio cuenta de que la redención es por la gracia absoluta y soberana de Dios. ¿Qué, hermano? Con esa confianza acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia, dice el autor de Hebreos, y entonces hallaremos el oportuno socorro. ¡Auxilio! Ahí está. Te proveen de socorro, ¿no es cierto? Se encontró frente a frente con su pecado y entonces se dio cuenta de que la redención es por la gracia absoluta y es costosa. Después de todo, el carbón encendido provino del altar del sacrificio, no de una fogatita, del altar del sacrificio. Martín Lutero dijo lo siguiente: Isaías se vio primero como realmente era, un pecador que estaba perdido, y después como alguien que conoce la redención. Lutero dijo, por esto redundo en la salvación del profeta, que de tal manera fue alzado al infierno para poder ser rescatado y rescatar a otros de la inmundicia de la ley a la pureza de Cristo, de modo que solo Él pudiera reinar. Wow, ¿cómo lo vio claro Lutero, no? Lo vio clarito. Aquí ahora se produce una resurrección de los muertos, porque es perdonado el pecado, pasa de muerte a vida. Esto también debería suceder en nuestra adoración, hermano. Somos vivos, hemos sido perdonados por Dios. Para dar una verdadera adoración es necesario ver a Dios vivo y verdadero y santo como Él es. Y después vernos a nosotros mismos como realmente somos en nuestro pecado. Al acudir a Dios en confesión, experimentaremos la visualización y proclamación de la redención. Escucha, proclamaremos la redención de nuestro ser. La verdadera adoración siempre proclama el Evangelio. No puedes quedarte callado, hermano. Yo no sé tú, pero yo te lo he dicho antes también.
A mí me empieza así como, ¿te acuerdas de las caricaturas cuando alguien se pegaba en el dedo gordo y le latía así, poing, 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 así? Así me siento yo, que me empieza a latir así el dedo y luego toda la y me empieza a arder así todo. Yo necesito hablar. Yo necesito predicar el evangelio. Yo no me puedo quedar callado. Yo no puedo. O sea, hay algo en mí que me está empujando a hablar. Yo no sé si tú te pasa eso a ti. Pero yo me siento así como exactamente como está diciendo aquí Isaías. Yo me siento con esa obligación. Yo me siento con esa necesidad de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque he sido perdonado. Porque he entendido que transgredía al Dios Santo. Y he entendido perfectamente que si la gente muere sin haber sido redimidos por la sangre de Cristo, perecerán por la eternidad en el infierno. ¿Eso no te lleva a predicar el evangelio? ¡Wow! Dios honra la humildad. Y Dios honra el arrepentimiento cuando lo sabemos manejar apropiadamente. Y se honra a Dios dando testimonio de que Él te ha enseñado y Él te está moldeando. Cuando tú le predicas a alguien cómo eras y cómo eres, cómo Dios te perdonó, estás predicando el evangelio, ¿sabes? ¿Te acuerdas del ciego? Y si me preguntan, tú nada más cuéntales lo que Dios ha hecho por ti. Nada más. Ay, pero es que tú nada más diles eso, hombre, y ya. Lo demás es obra de Él, no tuya. Cuarto punto y último. Hay una respuesta para una adoración auténtica. Hay una respuesta. Versículo 8. Y oí la voz del Señor que decía, había una respuesta, ¿no es cierto? Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ahí está la Trinidad, un plural. Entonces respondí, heme aquí. Yo voy. Pues ya fui perdonado, ¿ya qué? ¿Sabes qué me puede pasar? Que me den chicharrón, pues llego contigo más rápido. ¿No? Ay, hermanos. Aquí está plasmada la gran comisión. Aquí está la gran comisión. ¿Te acuerdas cuál es la gran comisión? ¿Y qué más? Hago a los discípulos ¿cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y no estás solo. Yo estoy contigo. Un ratito. No. Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así termina el Evangelio de Mateo. Amén, hermano. Hay una respuesta. Es que ya me sentí perdonado. Estoy delante del Dios santo, santo, santo. Ahora Dios me está diciendo, ve y anuncia a la otra. Hay una respuesta a una adoración correcta. Dios está pidiendo que salgamos y que vayamos. El próximo 15 de enero vamos a ir al Hospital del Niño. El gran pretexto, pero no le digan a nadie. El gran pretexto es llevar un pequeño desayuno para los que están allá afuera. El gran banquete es predicarles el evangelio. Y tal vez al que le toque predicar el evangelio seas tú. Prepárate. Amén. Eterno Padre, amadísimo Señor del cielo, te damos muchas gracias por tu enorme bondad, mi Señor. Oh Señor, gracias por enseñarnos con esta inmensa claridad la forma en la que debemos adorarte. No es como nosotros pensamos. Es más, quizás, Señor, hemos hecho esto mal desde toda nuestra vida cristiana.
Por eso, Señor, te suplicamos que nos ayudes a comenzar un buen año nuevo, felices, sabiendo que reconocemos quién eres tú, el Dios Santo, el Dios Trino, y que nosotros somos viles pecadores, Padre. Perdónanos, Señor. Una vez más yo, a nombre de la Iglesia Cristiana Sola Gracia, Señor, te ruego nos perdones por si omitimos muchas cosas en este 2021 que acaba de terminar hace 2 días. Te suplico, Padre, que nos permitas avanzar en santidad, que seamos todos del mismo pensar, del mismo sentir, que es buscar solamente la gloria de tu nombre. Que dejemos de vernos a nosotros mismos y que si lo hemos entendido, Señor, si hoy alguien de nuestra iglesia tuviera queja de alguien, que tenga la suficiente humildad, el suficiente valor para ir y decirle, perdóname, para que podamos comenzar bien, Señor, reconociendo nuestro pecado. Y que no podemos venir a pretender adorarte a ti manchados, llenos de mugre, de estiércol. No podemos. Por favor, Señor, limpia esta iglesia y úsanos para que podamos poner tu nombre muy, muy por encima. Y si tú quieres, Señor, añadirás a más que de igual manera puedan honrarte y glorificarte. Úsanos, Señor. Úsanos a los que usamos este púlpito para que la predicación sea el diamante que brille. No solamente un canto. La verdadera adoración es en la exposición de tu palabra, clara, con precisión. Los cantos son hermosos y algunos de ellos tienen mucho contenido, Dios. Has usado a hombres, pero esa no es la adoración. La adoración es la exposición de tu hermosa palabra. Y no solo eso, vivirla, Padre, vivirla y proclamarla. Ayúdanos a que esta iglesia Cristiana Sola Gracia brille aquí en Santa Ana, Tlalpatitlán. Úsanos, Padre. Rogamos tu bondad y tu misericordia en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos de hoy en 8 a las 8. Gracias.